Muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias, la globalización imaginada y la recepción del pensamiento latinoamericano en China, que es organizado por el CETIMEX. Agradezco mucho la invitación del doctor Enrique Dussel para poder pues, dar la bienvenida a esta conferencia que además es muy especial el día de hoy porque tenemos un invitado de lujo, que es el doctor Néstor García Canclini, que muchas y muchos de nosotros, pues seguramente tenemos referencia de su trabajo tan importante en temas de la globalización. Justo le estaba comentando al doctor Néstor que cuando estábamos en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Libre de Berlín, ¿no se escucha? Perdón, es que no se escucha. Volvemos a empezar. Ya no sé qué dije. Pero bueno, les decía que ahí en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Libre de Berlín, en el colegio de graduados en Tres Espacios, justamente el tema tenía que ver con globalización, actores, representaciones de la globalización, y por supuesto que uno de nuestros grandes referentes a quienes recurríamos una y otra vez a los textos del doctor Néstor García Canclini, pues nos dio luz en tratar de entender precisamente qué era eso cuando hablábamos de globalización, porque además lo hacíamos desde un enfoque multidisciplinario, desde diferentes etapas, ¿no? En mi caso muy específico, concentrado en eso que algunos llaman la globalización temprana, y que hay toda una discusión teórica alrededor de eso, pero sin duda el profesor Néstor García Canclini, pues es un gran referente para los temas de la globalización, para pensar, para repensar eso que además hoy en día es parte del discurso y de la agenda internacional, ¿no? Es decir, estamos en un momento muy complicado por las razones que ya conocemos y las relaciones también que hay en el mundo como una ruptura también a partir del ascenso de Trump, ¿no? Y cómo este término, la globalización, pero también lo que implica, pues está redefiniéndose y tenemos mucho que pensar y mucho que discutir sobre ese tema. Y en el caso específico del Sechimex, pues que siempre está con los ciclos de conferencias que se organizan, pues que está poniendo no solo los temas de vanguardia, de relevancia, relacionados por supuesto con el tema de China, pero que China también como ese actor global, como ese actor central, pues nos permite también un marco de análisis mucho más profundo para la realidad que estamos enfrentando. Así que muchas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana en la Facultad de Economía. Espero que sea pues una de muchas visitas que tengamos de usted en la facultad. Y también quiero agradecer y saludar con mucho gusto a la doctora Chen Jinmei, que nos acompaña el día de hoy. Ella es profesora del Departamento de Español en Beijing, en la Universidad de Beijing. Y entonces ella va a estar compartiendo con nosotros el día de hoy la conferencia. Agradecemos mucho su presencia en la facultad, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotras y con nosotros. Y pues bueno, como les decía, como siempre, reconocer el trabajo del doctor Enrique Dussel al frente del Sechimex, pero también de todo el equipo de Sechimex que hace posible que esta actividad tan intensa que semestre tras semestre tenemos en el centro, pues sea uno de los referentes, no solo a nivel de la universidad, sino es un referente a nivel nacional, ¿no? Y también de la región, de los estudios sobre China. Y pues bueno, muchísimas gracias, Enrique, por todo el trabajo, por todo el entusiasmo. Es fundamental que estemos discutiendo, que estemos reflexionando, que estemos pensando en conjunto y que también en los espacios de la propia facultad pues sea precisamente donde se dé ese estímulo al debate, al intercambio de ideas y a pensar y a repensar en la actualidad que estamos viviendo. Pues sin más, pues bienvenidos, bienvenida y muchas gracias. Y gracias a quienes nos siguen también por redes, ¿no? Que siempre también hay una afluencia bastante importante por ahí y a quienes están aquí con nosotros en el auditorio. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Lorena.
directora de la Facultad de Economía de la UNAM, de nuestra universidad. Yo les recuerdo, estamos entonces en el ciclo de conferencias del CECHIMEX que organizamos conjuntamente con la doctora Trápaga Delfín desde 2005. Yo los invito mucho a revisar más de 350 conferencias cada 2 semanas en forma religiosa. En los últimos años hemos hecho intenso uso de los medios digitales. Hace rato que no hacemos una presentación física, presencial. Vale la pena hacerlo. La mayoría de la gente seguramente lo está haciendo vía Facebook y sobre todo vía Zoom, ¿no? Antes de presentar a los ponentes de hoy, yo les recuerdo de diversas actividades del CECHIMEX y de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Estamos de este año haciendo un hermoso, yo los invito mucho, no es mi especialidad, reconozco mi ignorancia, pero estamos haciendo un muy lindo esfuerzo en la red académica con BLCU sobre literatura contemporánea china. Ya tuvimos a la primera, el primer ponente hace 3 semanas. Mañana jueves haremos la segunda presentación en fin, novelistas, literatos, autores extraordinarios de China. Dadas las 14 horas de diferencia con China, es los jueves a las 6 de la tarde, mañana a las 6 de la tarde de México, 8 de la mañana en Pekín, ¿no? La doctora Liliana Arzosca, el doctor Sun, pero repito, BLCU, de donde viene Jin-Mei Chen, estamos haciendo ahí es algo extraordinario. Los invito mucho, más allá si conocen de literatura o no, ojalá lo hicieran. Es una parte muy importante de China y de la cultura de muchos países, ¿no? Entonces los invito mañana a las 6 de la tarde, vía Zoom por obvias razones, ¿no? Porque los autores de nuevo y las traductoras están ahí del otro lado del charco y del otro lado del Pacífico. Presento a los ponentes, muy agradecido con el doctor Néstor García Canclini por estar acá con nosotros. Yo les recuerdo, él es, en fin, doctor en filosofía por las universidades de París y de La Plata, en Argentina, profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana en México, investigador emérito del SNI, también profesor en múltiples universidades, en fin, en Austin, en Duke, Stanford, Buenos Aires y Sao Paulo, entre muchas otras. Y solo destacaría algunas de sus recientes obras. Son Ciudadanos reemplazados por algoritmos y emergencias culturales, instituciones, creadores y comunidades en Brasil y en México. Y tenemos, y esto es un poco la excusa, que no le da responsabilidad alguna, pero sino que es un placer, dado que nos acompaña y está visitando México la doctora Jin-Mei Chen, decidimos hacer este evento en forma presencial. Yo les recuerdo, y nos une una vieja amistad, cuando ella estuvo en la UNAM de 2009 a 2011, hace algunos añitos, ¿no? Ella es profesora también en BLCU, de donde nos conocemos con varios de sus colegas, y así ha hecho una verdaderamente extraordinaria labor en BLCU con colegas y se han convertido en uno de los serios centros de estudios latinoamericanos en China, más allá de la coyuntura y el fashion, ¿no? La moda de América Latina y de China en América Latina, se han convertido en un punto relevante, sobre todo en temas culturales, literarios. Por último, y razón por la que se encuentra también acá, es de que ella fue la traductora del libro
del doctor Néstor García Canclini, de la globalización imaginada al Chile, ¿no? Entonces, bueno, estamos acá en un evento para hablar sobre esta globalización imaginada con el autor, ¿no? Con la traductora, pero también con un tema adicional que es, en fin, el pensamiento latinoamericano en China, ¿no? Eso me parece que es de nuevo estas discusiones América Latina-China, pues son de dos vías, ¿no? Es decir, hay inversión china en México y en América Latina. El año pasado la red sacó un libro, 300 páginas, 15 casos de estudio de inversiones latinoamericanas en China, 15 casos de estudio. Entonces, es una relación crecientemente madura, compleja, más allá de la coyuntura. Entonces, bueno, venimos todos acá a escuchar a los autores. Yo les pediría, como siempre, una presentación de ambos de unos 45 minutos, ¿no? Una hora tal vez, para poder interactuar con sus preguntas, comentarios, ¿no? Entonces, muy agradecido, Néstor, por su tiempo y por esta invitación un poco rara, ¿no? De estar en el Sechimex, ¿no? Pero te agradezco por tu apertura, se trata de un diálogo, ¿no? Agradecidísimo por el tiempo de la profesora Chen, que se encuentra acá con su familia, con su esposa y su hija, ¿no? Especial. Está aquí, sí. ¿No? Y por favor, ¿no? Adelante. Como quieres, o primero. Hola a todos, muy buenos días. Muchísimas gracias por las palabras de la doctora Lorena Rodríguez y gracias a la organización del profesor Enrique Dussel, que lleva tiempo, años, trabajando para promover el intercambio en todos sentidos entre China y México. Yo me siento muy honorada de estar aquí en esta sala, aunque llevaba tiempo trabajando en la UNAM, pero esta experiencia todavía es más única y especial, ¿no? Con la compañía del doctor Néstor García Canclini. Hoy quería compartir con todos ustedes la experiencia, el motivo de la traducción del libro y además compartir con ustedes la situación, digamos, de conocer y estudiar los pensamientos latinoamericanos en China. A lo mejor luego durante el proceso sale, digamos, ideas, dudas más, ¿no? Concretas, pero mi esquema es compartir mi experiencia, mi lectura, mi traducción y la lectura de su libro en China, y luego ampliaremos un poco más sobre otras colecciones que está llevando a cabo unos amigos míos para presentar los conocimientos, los pensamientos latinoamericanos en China, ¿no? Espero que este diálogo nos ayude a pensar, entender e imaginar mejor esta, digamos, interculturalidad, como dijo el doctor García Canclini, entre China y México y todo el mundo. Entonces, si puedo empezar con mi presentación. ¿Está? Pues mueve el estudio ahí por la computadora. ¿No la tiene ya? Sí. Bueno, como saben, Néstor García es muy leído, ¿no? Y cuando yo estaba haciendo mi estudio doctoral en Estados Unidos, obviamente el profesor Canclini era uno de los autores obligatorios en nuestro programa. Y
Y me interesa mucho el tema de los intelectuales, ¿no? Y ahí empecé a investigar más de los pensamientos del profesor Candolini. Lo usé como para mi segundo capítulo de tesis doctoral. Luego, en una conferencia donde me reuní con George Judith, el amigo y traductor al inglés del profesor Candolini, salió la idea de que por qué no traducimos Candolini al chino, porque hay menciones, citas del profesor Candolini en China, pero como que no hay, digamos, una traducción de forma integral de sus pensamientos, ¿no? Y de ahí empecé a investigar también la situación de los, digamos, estudios de los pensamientos latinoamericanos en China. El contexto es como por mucho tiempo, cuando en China se habla América Latina, la gente sabe mucho la literatura latinoamericana con el boom, ¿no? Antes de eso, también por, digamos, motivos históricos, había mencionado unas ideas revolucionarias, ¿no? Y recientemente, con el, digamos, crecimiento, intercambio económico entre China y México, también salieron ensayos, estudios sobre pensamientos económicos, ¿no? Pero en cuanto a los estudios críticos o estudios culturales, ¿no? Hecho de América Latina, hay muy pocos. Y eso es como comentó el autor en su libro, ¿no? Que en Europa la gente sabe mucho la literatura americana, pero muy pocos saben o estudian los críticos hechos en América Latina. Así fue el motivo, ¿no? De empezar el trabajo de traducción. Sí. Entonces, en el año 2017 me reuní con el doctor Néstor García Cantolini en DF y hablamos, decidimos la traducción y regresando a China en 2018 empezamos ya el proceso con las editoriales, ¿no? Y en 2009 hubo una pausa con el nacimiento de mi hija, pero esta es la hija grande. Y lo así que empecé el trabajo de traducción formalmente en 2020 y que me llevó 2 años de trabajo. Finalmente salió el libro traducido en 2022, que llevo también un ejemplar aquí. Y ese libro ha sido bastante leído después de su publicación, porque la publicación de la versión china ocurrió en esa época cuando estamos en el COVID y con la guerra Rusia-Ucrania. Así que todo el mundo tenía ese interés enorme, la globalización imaginada, aunque el libro o el título lo pusieron el doctor hace años, ¿no? Pero justamente esa coyuntura creo que empuja más el interés del público chino sobre el libro. Así que no solamente entre los hispanistas, sino que también los citan, por ejemplo, estudios sobre Estados Unidos. Y el libro ha sido también leído por expertos de relaciones internacionales, hasta economistas, ¿no? La Academia de Ciencias Sociales tiene un departamento, o más bien colegio de estudios latinoamericanos, CAS, ¿no? Ellos organizaron un club de lectura que llevaron, creo que 2 meses, cada domingo, una vez, que duraba 3 horas, para estudiar y leer juntos en línea, en esa época de COVID, el libro. Y me invitaron para dirigir la discusión, lectura, ¿no? Entonces dividí los diferentes capítulos entre unos amigos míos,
Uno es antropólogo chino, otro es profesor de Duke en China, que es un también estudiosos de las artes. Y que queríamos como conocer, analizar la lectura entre estudiosos de diferentes áreas, ya que el libro también es bastante, digamos, interdisciplinario, ¿no? Y aquí les muestro una foto de una de las lecturas que tuvimos en línea, ¿no? Resultó que la universidad hay una profesora que se llama Chenia. Después de lectura se puso a poner todos los vídeos en línea. Tenemos una plataforma como Bilibili, algo como YouTube fuera de China. Entonces desde allí empezaron a salir más lectura sobre pensamientos latinoamericanos y ponieron también en línea. Además, presentamos unas veces el estudio en conferencias académicas. Aquí les muestro, por ejemplo, el papel que también traigo, un ejemplar, que está a la derecha, escrito por un amigo mío que se llama Wan Tai, que también tradujo Enrique Krause y Roger Bart, creo, dos. Entonces, ocupó toda la columna, creo que esa es la revista de ciencias sociales. Y toda esta página es sobre García Canglini. Entonces, también me invitaron a escribir una reseña, una revista sobre antropología, pero yo digo, es mejor que otro amigo antropólogo que escriban, porque queríamos saber las opiniones, las ideas de diferentes personas después de lectura. Entonces, también escribió una reseña desde su, digamos, punto de vista, ¿no? Que le traigo también, está aquí, 1, 2, 4 páginas. Se llama la revista The Thinker, Los Pensadores. Esta es otra, digamos, lectura de Canglini en China, ¿no? Y además, traté de aplicar el libro para las clases que estaba dando, los cursos de maestrías, que tenemos un curso llamado Estudios Transatlánticos, y la idea es que los chicos lean obras latinoamericanas y obras de España o transatlánticos. Ahí entran también temas transoceánico, oceánico, ¿no? Por ejemplo, en relación con los intercambios entre China y el mundo exterior. Así es la idea. Entonces empezamos el curso con la lectura de este libro, La globalización imaginada. Obviamente empezamos con la versión china, porque la versión española todavía es un poco complicada para los chicos. Y ahí es interesante observar los comentarios de estudios y los comentarios de estudiantes jóvenes sobre Canglini, ¿no? Sobre un representante del pensamiento latinoamericano hasta la Universidad de South Carolina, donde yo estaba, puso anuncios de la publicación del libro en chino, porque saben, ¿no? Es un pensador de suma importancia. Y la mayoría, creo que de los comentarios se enfoca en el tema de globalización, como mencioné, ¿no? Especialmente los estudiosos de relaciones internacionales y los economistas. Personalmente creo que no pensaron al entender al tema de interculturalidad que usted quería enfatizar en el tema, ¿no? Y creo que para entender a América Latina es necesario también tener esa conciencia de interculturalidad, ¿no? Y además puse unos comentarios de lectores inéditos. Es que en China tenemos una página web que se llama Douban. Ahí es como una pequeña comunidad virtual donde se reúnen los profesores
los aficionados de lectura, ¿no? Obviamente es literatura, cine, filosofía. Entonces, ahí puse unos comentarios, pero se ven unas estrellas como 5 estrellas de hotel, pero no, 5 estrellas de recomendación del libro, ¿no? Ahí se ven, no llevé mis lentes, pero la mayoría de los comentarios es sobre que es demasiado tarde la traducción al chino del libro. Hay gente que dice que el tema parece ser como político, pero no, es cultural. Y también hay comentarios que dicen que hubiéramos conocer este libro con mucho más anticipación. Y hay otros que comentan que es única la perspectiva de un pensador latinoamericano para observar la globalización, que es diferente, digamos, a los pensadores europeos o americanos, ¿no? Obviamente también hay crítica, ¿no? Me critica mi traducción y también hay elogios. Dicen que no se encuentran muy buenos, digamos, hispanistas en China que puedan manejar obras de ciencias sociales. De literatura sí, pero de ciencias sociales no mucho. También fue el proceso porque la traducción, cada día antes de traducir, hay que conocer bien, ¿no? Así que en ese libro interdisciplinario que menciona política, literatura, antropología, un montón de citas que yo tenía que entender claramente antes de poner el trabajo de traducción. Y comparto más, por ejemplo, aquí se ven otras plataformas como Official Account, ¿no? De otras, digamos, escuelas o centros de estudios que menciona el libro en China. Y la imagen a la izquierda está mostrando que es uno de los libros recomendados para ese año de los 100 libros de ciencias sociales, ¿no? Y luego voy a compartir también con ustedes más estudios sobre pensamiento latinoamericano en China, más allá de Cantolini, ¿no? Por ejemplo, este es un artículo escrito por un investigador famoso, Han Qi, sobre el José Vasconcelos, ¿no? La raza cosmática y el nacionalismo cultural en México. Y otro artículo sobre la teología de liberación de Libre y el libro sobre la pedagogía en Brasil, ¿no? Lo más importante o interesante es que recientemente, ante el esfuerzo de, creo que bastantes jóvenes hispanistas en China, han salido unos libros que estamos presentando más las ideas críticas de América Latina. Este es un manual que se llama Manual de los Pensamientos Latinoamericanos, publicado hace unos 2 meses, diciembre de 2024. Y en este manual pueden ver que hay asesores chinos y asesores internacionales, ¿no? Y es una colección bastante integral porque lleva, por ejemplo, autores México, Argentina, ¿no? De Perú y de Brasil, como Enrique Duce dice, siempre dicen, para el concepto de América Latina hay que tener también concluido de Caribe, y ahí viene de Caribe, ¿no? Y hay pensadores de políticos también de cultura popular y del arte, ¿no? Yo puse la lista aquí. Mis observaciones después de leer ese libro, editado por un hispanista que se llama Wei Ran y Peng Wei, una profesora en la provincia de Guangdong, tiene
autores de diferentes épocas, ¿no? Y cito también la palabra de los editores que estamos trabajando para esperar un entusiasmo en China sobre los pensamientos latinoamericanos después del boom de la literatura latinoamericana en China, porque es necesario conocer, si China quiere conocer bien América Latina, ¿no? Y otra colección, perdón, en esta colección también lleva otras obras traducidas, ¿no? Por ejemplo, el libro Ariel y otro que es El perfil del hombre, ¿no? Y la cultura de México. 6 ensayos en busca de nuestro espejo. 3 libros traducidos por Yu Shiren, una profesora de español en la Universidad del Beijing. Y la segunda, Aisin es una es profesora de español, pero en Estados Unidos. Obviamente estudió en China y luego hizo su doctorado en Estados Unidos y se quedó ahí trabajando. Y la última es una profesora de español en la Universidad de Capital, Beijing Capital University, ¿no? Y otro libro que quería también mencionar es traducido por el amigo Wang Tai, que le hizo la entrevista y que publicó ese artículo, ¿no? Él tradujo Redentores, caras y pensamientos en América Latina, ¿no? Y el año pasado también terminó ese libro sobre la identidad mexicana de George Barta, que creo que va a publicar este enero o febrero. Lo que tengo es un ejemplar que me regaló. Y su traducción también pertenece a otra colección que se llama Entendiendo América Latina, organizado por unos investigadores de CAS, Departamento de Cultura. Entonces, para esa colección ha publicado, por ejemplo, unos libros sobre Argentina, Brasil, el Caribe. Es interesante también fijarnos en el último, que es un libro traducido del inglés. La mayoría que yo menciono hoy ha sido traducción directa de español a chino, pero esta es una traducción a través del inglés, porque la traductora es una directora de estudios latinoamericanos en, creo que China Foreign Affairs University, y su especialidad es inglés, estudios americanos. Así que, pero le interesan ese triángulo, China, Estados Unidos y América Latina. En esta colección, como se nota, se ve bastante interés por los pensamientos de América y Argentina. Y se presentan también, ¿no? Como una tendencia de la traducción, digamos, directa. Antes, por ejemplo, 2 décadas antes, en CAS, la mayoría de los investigadores no hablan español, hablan perfectamente inglés. Pero recientemente los, digamos, estudiosos hispanistas, especialmente con el desarrollo de la carrera de español en China, hasta el 2021 ya hay más de 150 universidades en China que cuentan con la carrera de español. Obviamente los profesores tienen que hablar bien español. Así que es un, digamos, contexto general en China. Dentro de ese contexto que estamos interesándonos y trabajando para promover el pensamiento latinoamericano en China, ¿no? Y por último, antes de ceder las palabras al profesor Néstor García Cantolini, personalmente creo que es muy interesante pensar la globalización situándonos en esa postura de intercambio entre China y México, porque hace años con el Galeón de Mañana ya empezó esa, digamos, globalización temprana, ¿no? Y ahí se encuentran contactos culturales, lingüísticos entre China y México. Por ejemplo, una investigación mía es que en Filipinas existen palabras, hoy en día siguen vigentes de español, pero no español de España,
mexicanismo como chayote. Y allí entra el tema, ¿no? Como todo el mundo, ustedes deben saber mejor que yo el tema de Caleón de Manina, pero los contactos lingüísticos creo que es el tema que me interesa y también publiqué unos artículos sobre eso. Y lo que estaba compartiendo hace un minuto, compartiendo con ustedes eran sobre los pensamientos latinoamericanos y también creo que es conveniente añadir un poco más el trabajo de otros amigos que está haciendo a la traducción de pensamientos de España, ¿no? Como siempre pienso que el trabajo, porque trabajamos, ¿no? Como un hispanista, para promover el intercambio entre China y el mundo hispánico, ¿no? Así que tomamos esa faceta como yo digo, una faceta transatlántica. España, Estados Unidos, claro. En mi mapa de investigación también tengo incluido Estados Unidos, porque para mí Estados Unidos, culturalmente o lingüísticamente, está en español, porque hay una gran población que habla en español, ¿no? Y también entendimiento de la cultura, literatura, pensamiento latinoamericano. El primer libro, La rebelión de las masas, fue traducido por un amigo, Zhang Weijie, profesor de la Universidad de Nanjing. La Universidad de Nanjing es una universidad, digamos, muy prestigiosa para ciencias sociales y es la editorial de esa universidad publicó el libro, que también publicó el libro de Toby Miller. Y Weijie, el mismo amigo, también tradujo libros de Eduardo Galeano, esas dos últimas obras suyas, ¿no? Así es más o menos mi presentación y recientemente también, como con esa experiencia, me animé a tocar un poco el tema económico. Entonces hablé con mis estudiantes de maestría para traducir un artículo del doctor Enrique Tuce sobre China, ¿no? O sea, sus análisis sobre China, pero tradujimos al chino para publicar, que va a salir en, creo que mayo o junio, ¿no? Pero ahí vamos el trabajo y seguimos trabajando y esperamos que el mundo chino, en China, no solamente los intelectuales, por ejemplo, en esas dos colecciones, la primera colección es más académica, la segunda estaba como dirigida más al público común, ¿no? Esperamos que en China haya más interés sobre América Latina y que pueda mejorar América Latina y también como, digamos, un eco, ¿no? Ustedes también tendrán más interés sobre China, a lo mejor ya están pensando o preguntándose cuántos pensadores chinos que ya están traducidos a español, ¿no? Así es la presentación mía y cedo las palabras al profesor Néstor García Cantonini para que nos pone desde una perspectiva, digamos, más amplia. Gracias. Muchas gracias, ante todo, a la decana de la facultad por acompañarnos, darnos esta oportunidad. Lo mismo que Enrique, sigo con mucho interés las actividades, recibo los boletines periódicos y los anuncios de las conferencias que se realizan aquí. Y me parece de enorme importancia que el CECHIMEX esté realizando esta labor de acercamiento, conocimiento recíproco, y con mucha solvencia. Sin duda es una novedad, creo, que, no sé si me equivoco, que haya un curso de literatura en este momento, un ciclo de conferencias. Y esta misma reunión de esta mañana introduce cuestiones culturales, cuestiones que tienen que ver con los imaginarios, con
mundo simbólico, que no son tampoco protagónicas en las actividades académicas. Es comprensible, porque no ocurre solo en relación con China o el mundo asiático, que los intercambios económicos y tecnológicos sean protagónicos. Pero, como vamos a tratar de argumentar justamente, no podemos entender la dinámica, la complejidad, los matices de los intercambios económicos y tecnológicos si no los vemos como parte de interacciones sociales. Por eso me da un enorme gusto haber sido invitado, tener esta nueva oportunidad de encontrarnos con Chinmay. Nos conocimos hace 7. 7 años. Cuando Chinmay me pidió una entrevista, ella estaba en ese momento haciendo la tesis de doctorado en la Universidad de South Carolina, y yo me interesé por el tema, me interesé por esa colaboración, y le dije, pero hay una sola condición, que yo voy a hacerte luego una entrevista a ti. Y le dije, no me interesa publicarla, no es para eso. Forma parte de la apertura de horizonte que a mí me resulta muy necesaria cuando trabajo estos temas de globalización cultural. El libro se publicó en 1999 en Paidós. Intenté averiguar en la editorial que ha sido absorbida por el Grupo Planeta desde hace años. Esto es algo que tiene que ver con globalización y desglobalizaciones. Y eso debilitó, en vez de aumentar la circulación, la debilitó. Entonces, yo escribí al responsable de Relaciones Públicas y Comunicación de Planeta en México, que también es el responsable del Paidós, y preguntándoles si había ejemplares, diciéndoles cómo iba a ser esta reunión, que habría interesados tal vez en ver el libro en español. Y tengo este ejemplar mío nada más para mostrarme. Me dijo que había sido publicado y seguía siendo reeditado en Buenos Aires, pero no llegaban ejemplares a México. Creo que ya esto es indicativo de algo que vamos a ver con más amplitud sobre las complejidades, contradicciones, paradojas de una globalización que también es desglobalización. Estas preguntas surgen para mí y para muchos cuando nos piden un libro publicado hace 25 años. Comenzó la gestión para publicarlo, creo, en 2018, ¿no? En China. La publicación en China, 2022. Sí, pero la gestión, Gestión, la conversación, 2018. la traducción. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es el interés del libro a esta altura? Se publicó en 1999, después cayeron las Torres Gemelas, por ejemplo, y habían pasado muchas cosas. Y yo me preguntaba sobre la pertinencia, la actualidad del libro. Entonces, lo que quisiera hacer hoy es algunas reflexiones acerca de cómo veo desde un mirador muy externo, muy raquítico, estas relaciones actuales en perspectiva histórica entre China, América Latina, China y México y al revés, en relación con grandes acontecimientos que nos problematizan la noción de globalización, los procesos de globalización y la misma tensión entre globalizaciones reales y globalizaciones imaginarias.
no es algo característico solo de la globalización. Todos los procesos socioculturales, económicos, políticos, tienen un lado imaginario importante. Hace muchos años, décadas, que este componente imaginario está reconocido en la literatura internacional. Si hay que citar un libro, aunque no es el primero, creo que surge Benedict Anderson, un especialista además en sudeste asiático, pero de origen irlandés, que estudió y enseñó en Estados Unidos, y que escribió aquel famoso libro, entre otros, Comunidades Imaginadas, replanteando la teoría sobre lo nacional. De manera que lo que quisiera traer ahora son enunciados breves que pueden ser útiles como estímulos para seguir conversando y para trabajos que ustedes quizá están realizando, lecturas, desde alguien que está siguiendo muy interesadamente estos procesos. Para mí, desde mucho antes, desde la época en que escribí La globalización imaginada y aún antes, China o el mundo asiático en general y el mundo árabe también eran referencias muy necesarias. Había leído muy poco, no había estado en esos países. Más tarde, en 2009, visité por primera vez China y se me reformularon muchas relaciones entre lo real y lo imaginario, ¿no? Lo que había podido imaginar desde México y lo que iba imaginando a partir de experiencias de intercambio con universitarios, personas del hotel donde estaba o de los hoteles, etc. Podemos decir que hay una dimensión real de la globalización, que es innegable. Hay una discusión que está en este libro, La globalización imaginada, acerca de cuándo comienza la globalización, ¿no? Si comienza con la colonización de América, con el galeón de China, o en procesos posteriores. Personalmente me inclino más a pensar que hay procesos de colonización, como los que se iniciaron en el siglo XVI en América, problemas de internacionalización o procesos de internacionalización, otros procesos de transnacionalización que tienen otro carácter. Por ejemplo, en el mundo industrial, la internacionalización en la producción de coches Ford, digamos, en Estados Unidos y su exportación amplia al extranjero. La transnacionalización es la localización de partes de la empresa, de manera que en un país se producen las puertas, en otro los motores, en otro la parte eléctrica, y se ensambla en un cuarto y se pagan los impuestos en un quinto donde más barato que en todo lo demás, ¿no? Simplificadamente. Eso sería la transnacionalización. La globalización, me parece, es un proceso posterior. Algunos autores que cito aquí, especialmente ingleses, han dicho que la globalización propiamente dicha comienza cuando aparecen los satélites y dan la posibilidad de simultaneizar las comunicaciones de todas las poblaciones, de todas las bolsas del mundo, aunque sucedan en horarios muy distintos, con 14 horas de día. Acotando de esta manera, la globalización es un fenómeno, en mi perspectiva, que se inicia a mediados del siglo XX y que ha tenido varios momentos de aceleración, de desaceleración y desglobalización. Si no ha habido esa dimensión real de la globalización, un aumento de relaciones económicas, financieras y culturales, que por un lado nos han facilitado superar el orientalismo, ¿no? Conocen ustedes a Edward Said, una serie de corrientes que criticaban justamente el orientalismo.
trataba de desmarcarse de allí, pero todo lo que era la exotización occidental de Oriente, o de los países no occidentales. Por otro lado, la globalización ha dado también, junto con esa experiencia mucho más concreta, más empíricamente demostrable de cómo son los intercambios, no cómo son esas lejanas poblaciones, ese lejano oriente, nos ha dado redes de investigación y programas de intercambio. Procesos de cooperación en infraestructura y energía, transferencias de tecnología entre Oriente y Occidente, categorías que hay que poner con muchas comillas. Hay implantación de empresas asiáticas en América Latina. Ustedes conocen bien el crecimiento aceleradísimo de la participación china en las economías latinoamericanas, hasta llegar a ser primero inversor o segundo inversor en muchos de estos países. Y centros de estudio como este, think tanks, foros anuales, en fin, una serie de procesos que muestran un intercambio que no existía en el pasado, una globalización ágil en las comunicaciones, en el desarrollo científico y tecnológico. Yo estaba bastante inmerso en esta experiencia en los años 90, por eso quise escribir este libro, pero tenía dudas acerca de la consistencia de estos procesos. O sea, veía con más suspicacia que muchos economistas y sociólogos el deslumbramiento hacia una globalización que parecía iba a crecer inexorablemente en forma continua, cada vez más intensa. Y tuve experiencias artísticas. Yo he trabajado mucho en distintos momentos en sociología de la cultura y especialmente sociología del arte, y había seguido algunas experiencias hechas en el norte de México, en la frontera de Tijuana y San Diego, una serie de eventos que se realizaron cada 4 años, a partir de 1994, que se llamaron Inside. Una experiencia muy interesante de participar en la globalización desde México y California, Estados Unidos, en estos procesos de globalización del arte. En el libro analizo varias de estas experiencias de algunos de los principales artistas mundiales de esa época que fueron invitados a residir, como todos los demás participantes, un mes en Tijuana y San Diego, el año anterior a participar, a crear su obra para esta cuatrienal Inside. Uno de ellos, Yukinori Yanagi, lamento no tener aquí la foto para proyectarla, pero quizá algo logren ver a distancia. Era esta obra con banderas de toda América, que eran en realidad cajas de plástico conectadas con tubos por los que circulaban hormigas. Las banderas estaban hechas con una arena tamizada con varias sustancias que atraían a las hormigas, y las hormigas, al ir recorriendo las distintas cajas, iban descomponiendo las banderas, porque se llevaban parte del contenido de una caja a otra y a otra, y traían de allá para acá. Entonces, lo que quiso Yukinori Yanagi, el artista japonés, fue mostrar visualmente, metafóricamente, ese proceso de descomposición de las naciones y las interculturalidades, las interrelaciones, incluso poblacionales, que se acrecentaban. Estábamos en la frontera de Tijuana con San Diego. Esa era la visión, no digamos correcta, más aproximada de la globalización que podíamos tener en ese momento. La obra tuvo mucho impacto, como otras que tematizaban estos procesos.
Sin embargo, me parece que hoy ciertas sospechas que aparecían en el libro de la globalización imaginada se han visto confirmadas, a veces en direcciones que era imposible prever en aquel tiempo, que me permitirían titular esta breve sección la globalización más imaginada que posible. Es cierto que estamos viviendo desde hace años, décadas, muchos acuerdos de libre comercio como agrupación de naciones y atrincheramiento en la confrontación globalizada. Vemos que Estados Unidos trata o ha tratado en el pasado de asociarse con Europa frente a Japón y China, o frente a otras amenazas árabes. Estados Unidos agrupándose con América Latina frente a Europa y China. O los tigres asiáticos, también con crecientes inversiones internacionales, creciendo a un ritmo que los países occidentales no podían lograr. Entonces, en ese sentido ya esos agrupamientos que también eran atrincheramientos, aún existen, mostraban que era una globalización fracturada. Habría otro punto para agregar en esta perspectiva, que sería una pregunta más antropológica. ¿Quién puede incorporar a la vida cotidiana las escalas muy complejas de las interacciones globales? Cuando vemos el tamaño de las deudas externas de los países latinoamericanos, de Estados Unidos mayor que la de cualquiera, cuando vemos esas cifras descomunales que los políticos y los economistas quieren intentar manejar, ¿qué significa para el ciudadano común? ¿Qué perspectivas hay de que estas integraciones, estas ciudadanías que están debajo, sobre todo unificaciones como la de la Unión Europea, puedan efectivamente realizarse como participación ciudadana, como construcción de consensos sociales que acompañen esa globalización? ¿O será acaso una globalización inocua? Algunos trabajos etnográficos hechos en la Unión Europea, a propósito de la Unión Europea, estudiándola, han sido muy iluminadores en este sentido. Por ejemplo, hay un gran antropólogo francés, Marc Abeles, que estudió primero la Unión Europea. Él partió de algo muy sencillo. Se nos dice siempre que los antropólogos tenemos que estudiar comunidades. Y tendemos a identificarlas con comunidades locales, territoriales en un sentido muy estricto. La Unión Europea se llama Comunidad Europea. Vamos a estudiar esa comunidad. Se instaló en Bruselas durante algunos años, o meses de cada año, y comenzó a estudiar de una perspectiva etnográfica qué sucedía no solo en las reuniones de la Unión Europea, sino en el alrededor, en los 10.000 grupos de consultores que rodean las oficinas en Bélgica y las oficinas de la Unión Europea, y que deciden muchos de los acuerdos en conversaciones con ministros, con jefes de Estado. Y él llegó a la conclusión que, a partir de esa descripción etnográfica, la Unión Europea, más que una unión de ciudadanos, aunque votaban cada país para elegir a sus representantes, era una unión de élites económicas y políticas, y en gran parte tecnológicas. Esto ya en los años 90. Fue la perspectiva etnográfica, el trabajo cualitativo, no solo con grandes cifras, sino con las experiencias de negociación, de los intersticios de las transacciones que se dirimían en las consultorías que había alrededor de las oficinas gubernamentales de la Unión Europea.
Después él hizo un trabajo muy interesante, equivalente sobre la Organización Mundial de Comercio, con varios antropólogos más, y mostraba este mismo desafío, cómo salirnos de la perspectiva oficial, reglamentaria, aparente de las negociaciones, lo que se declara en los acuerdos que se firman, y entender por qué la baja participación de los ciudadanos europeos en las elecciones para elegir a sus representantes al Parlamento Europeo. Índices mucho menores que cuando votan en España, en Italia, en Francia. ¿Es posible una ciudadanía europea? Bueno, si esto se lo plantearon en Europa, que me parece ha sido la experiencia más avanzada de integración económica, sociocultural, tecnológica, hay un himno europeo, hay bandera europea, hay ciudadanía europea, y así muchos componentes jurídico-culturales. Con ese soporte se logra, sin embargo, una participación tan grande. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de integraciones globalizadas? Un tercer punto, o sea, recuerdo, hablamos de una dimensión real de la globalización, hablamos de la globalización imaginada, quizá más imaginada que posible en estos casos. Y por eso sería posible demostrar esta afirmación en la desglobalización que vivimos desde hace varios años, que se consuma en las noticias de la película. La tercera cuestión sería cómo los imaginarios más abstractos de las primeras etapas de la globalización se mostraron inconsistentes. En este libro me hacía algunas preguntas sobre imaginarios de lo que iba a producir la globalización, lo que estaría ya produciendo, y que eran vistos con preocupación. Me preguntaba si esas preocupaciones eran tan sólidas, tan durables. Una de las idealizaciones de los imaginarios que funcionaban en el fin del siglo pasado era que la globalización iba a producir una convergencia de la humanidad en un futuro solidario y mejor informado sobre los otros. Esta última parte quizá es cierta. Vivimos hoy con mucha más información, más calificada, más rebatible parcialmente, gracias a las redes sociales y también una capacidad de contrastabilidad, de refutabilidad de los estereotipos contra la cual conspiran las propias redes sociales, las propias plataformas digitales. Vamos a hablar enseguida un poco de esto. Un segundo imaginario que había en aquel momento era que la globalización era un proceso por el cual todos acabaríamos homogeneizados. Y había mucho escándalo, sobre todo los liberales ilustrados, de que nos iban a uniformar. Ha habido una uniformización parcial en procesos de producción y consumo, pero con cada vez mayor segmentación de los mercados. Con diseños particularizados del mismo producto o de productos muy parecidos, a veces de la misma empresa, para focalizarlos en los gustos, los estilos, los rituales, en aspectos culturales de aquellas sociedades, aquellas clientelas a las cuales se dedican. Otro imaginario que era muy abstracto en aquellos años era ver la globalización como la etapa superior del capitalismo. Creo que las noticias de estas últimas semanas hacen evidente que estamos en una etapa de regresión, no solo con Trump, sino con la alianza, por ejemplo, de los patrios europeos, de las ultraderechas europeas, latinoamericanas, que no es solo Milei y Bukele, son los más evidentes, pero muchos otros actores que están regresándonos a pensar
desde las ultraderechas si el destino del capitalismo, el destino deseable, es esa unificación. Y un punto más que ya nos permite entrar específicamente a estas relaciones de diferencia, de contrastes entre lo que ocurre con el pensamiento latinoamericano en China y con el pensamiento de China en América Latina, es que planteábamos en el libro que ya encontrábamos a fin del siglo pasado muchos imaginarios de la globalización. No es lo mismo la globalización para empresarios nacionales o para empresarios de corporaciones internacionales. No es lo mismo la migración para los migrantes que para los empresarios, y tampoco para distintos tipos de migrantes, que son documentados, indocumentados, deportados. Y aquí viene una cuestión más específicamente cultural, aunque en la cuestión de los migrantes es insolayable. En aquella época se hablaba, y al principio del siglo XXI también, de que en las editoriales se tendría a fomentar, especialmente en las transnacionales, lo que se llamaba una literatura internacional. No tanto una literatura expresiva de las tipologías nacionales, o los mitos, o las suposiciones sobre qué era ser mexicano, qué era ser francés, sino una literatura internacional que circulara con atracción para públicos muy heterogéneos. Esto, por supuesto, ha sido impulsado especialmente por los grandes grupos editoriales internacionales, por Planeta, que se compró Paidós, por ejemplo, y que en realidad realizan operaciones muy en tensión, muy paradójicas. O sea, ¿qué hacen los dos grandes grupos editoriales transnacionales que tenemos operando en México y en América Latina? Random House y Planeta. Eligen algunas pequeñas cuotas de artistas, sobre todo escritores de ficción, de cada país, y los promueven internacionalmente. Y muchos otros firman el contrato abandonando la editorial nacional que tenían con el imaginario de que ahora sí van a proyectarse y los van a leer en España y en otras partes. Sabemos que la realidad es otra. Esas editoriales transnacionales crean imaginarios de internacionalización que no corresponden más que una minoría de los libros, que una minoría de los autores. ¿Qué ha pasado en China, entre tanto? Estuve leyendo estos días justamente para tener información más actualizada de algunas publicaciones que registran notoriamente mucho más qué ha pasado con las obras literarias en China que con las obras de ciencias sociales o de pensamiento latinoamericano, que no es una novedad. Es lo mismo que hace en Europa, aún en España, donde compartimos idioma, y leen más autores latinoamericanos de ficción que a científicos sociales. ¿Qué ha pasado en China? Y encontré que hay una temporalidad que en parte corresponde a las etapas de la globalización. Parece que en 1921 se escribió el primer artículo en China sobre un autor latinoamericano. Y después hay un largo periodo de silencio, hasta donde vi, que pareciera cambiar con la Revolución Cubana. Produce mucha atracción como un negociador, como un interlocutor latinoamericano. Hay las relaciones que ya conocemos, que creo que se interrumpen en el año 74, cuando se da el quiebre de las relaciones entre China y Rusia, pero ya en ese momento estaban otros autores latinoamericanos viajando a China
editoriales chinas interesadas en el mundo novelístico, literario latinoamericano, había una circulación, y es por eso que ya en los años 80 se tradujeron al chino unas 130 obras literarias de América Latina, con cifras: 100 años de soledad, 107.000 ejemplares. Primera edición. La Casa Verde de Vargas Llosa, 127.400. Doña Flor y sus dos maridos, literatura brasileña, 152.000. Y han sido reeditadas. La lista es larga. Creo que ahí hay una pregunta importante. ¿Por qué interesa más la ficción latinoamericana? No podemos entrar ahora por razón del tiempo. Que los intentos de aproximarnos científicamente a las relaciones económicas, a pensar desde otros modelos, cómo organizar la sociedad, la política. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con las industrias audiovisuales? Ahí tengo un conocimiento más parcial, porque he encontrado menos estudios, y yo no me he dedicado a estudiar eso, o a tratar con especialistas chinos cuando visité China en 2009. Me tocó ver en el hotel de pronto una telenovela que no entendía, obviamente, pero me di cuenta de que una telenovela mexicana, ¿no? Algo estaba pasando, pero creo que la gran industria audiovisual que nos ha interconectado más es el cine. La televisión china llega a pocos países latinoamericanos y en forma muy débil, con audiencias bajas. En cambio, el cine lo podemos ver a veces, si son películas de acción espectaculares, el cine chino lo podemos ver en cines comerciales. Y en la cineteca muchas veces hemos tenido oportunidad de apreciar un cine, ustedes saben, mucho más grande, como también ocurre con el cine de la India, que el que se produce en cantidad de películas. Me habría mucho para decir sobre esto, pero si quieren lo conversamos un poco más de esto. A lo que quiero llegar es que cuando hacemos intervenir estos otros actores importantes, y tenemos esa cantidad de títulos, o de un mismo título, tantos volúmenes publicados en China, de autores latinoamericanos, bueno, hay un imaginario que circula, hay ficciones que de algún modo se transmiten como representaciones de lo real, crean algunas ideas sobre qué es América Latina y qué sucede. De todos modos, sabemos cuán lejos estamos con todas estas aproximaciones científicos, sociales, tecnológicas, empresariales, universitarias, de ficción, de componer imágenes justas, más o menos verosímiles de cómo son los hombres. Esto nos dice también que la globalización, en la medida en que sigue existiendo y va a seguir, aún con todos los procesos de desglobalización, nos presenta algo inabarcable, algo difícil de nombrar, de tipificar. Hoy lo inabarcable de la globalización me parece que se muestra ante la competencia de las plataformas digitales. ¿Qué nos está sucediendo frente a las corporaciones digitales? Están desplazando a la televisión, desplazaron hace tiempo la prensa en papel. Si quieren un dato, busquen cómo se ha movido la publicidad de la prensa en papel, primero la televisión, ya hace 20, 25 años, y cómo ahora se ha movido de la televisión en crisis. Televisa está ahí tratando de bordear la quiebra, cómo se ha movido a las plataformas digitales transnacionales. ¿Y qué son las plataformas? Son sitios de captura de datos y procesamiento algorítmico para definir perfiles de votantes y consumidores, y por eso se vuelven escenas estratégicas en las batallas económicas y geopolíticas. Creo que es necesario apuntar esto,
que por supuesto no podía estar en el libro de la Revolución Imaginada, porque las redes sociales empezaron en 2006, pero que nos coloca ante un universo de competencias radicales, extremas. Gran parte de lo que está sucediendo en el mundo actual es este tipo de competencias. Si Facebook, si TikTok, si Huawei, si cuál de las plataformas están legitimadas, permitidas, sospechadas, a cuáles nos podemos adherir, en cuáles nos podemos informar. Y esto nos lleva unas pocas frases finales, a la necesidad de abarcar la globalización, y en eso sí me parece que nos sostenemos en lo que comenzábamos a ver en los años 90, a la vez con estadísticas, encuestas, y ahora agregaríamos y algoritmos, y al mismo tiempo estudiar la globalización teniendo en cuenta que la globalización se cuenta con narrativas, con metáforas, donde se combinan evidencias científicas con imaginario. ¿Cómo nos relacionamos con los otros clasificando sus elaboraciones culturales? Yo creo que tengo que parar aquí. Quería decir algo más, pero me parece prudente dejar la media hora. Creo que tenemos conversación, preguntas, refutación. Bueno, pues muchas gracias por estos diversos temas y me tomo brevemente la palabra. Habíamos acordado ahí tener algún diálogo, ¿no? Yo sugeriría hacer algunas rondas, tal vez de 2, 3 preguntas, ¿no? Por mi cuenta, a ver, para Néstor, recuerdo largas discusiones, debates, en fin, sobre la globalización en los 90s, ¿no? El impacto de la globalización, más de la ciencia económica, pero con resultados no necesariamente contradictorios, ¿no? Procesos de competencia, ¿no? En donde, bueno, pues no es sorprendente, las empresas, las regiones, los hogares y los países con mejores condiciones, ¿no? Sobreviven en este proceso de competencia y, como dicen, y los que no, no, ¿no? Es decir, un proceso de polarización, ¿no? Con Stiglitz y con Daniel Roderick y muchos otros debates del 10% que ha ganado para algunos el 1%, ¿no? Y discusiones de la globalización, ¿no? Recuerdo un viejo libro que escribimos en el 97 sobre pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? Creo que ahí hay diálogos relevantes. No sé si eso cambiaría 25 años más tarde, ¿no? Y particularmente, Néstor, me digo, empujando este tema de China, ¿no? Y conociendo en fin, el énfasis en este diálogo intercultural, ¿qué papel juega China? A ver, jugó China a finales de los 90s y en el 2025 tú encuentras ahí que reacciones, capacidades de China de participar en forma más activa. Por ahí hemos escrito varios capítulos sobre un proceso de globalización con características chinas, ¿no? Pero bueno, nos lleva a otra discusión. Pero yo te diría, desde el ámbito intercultural, en el 2025, China tiene características particulares como país en términos de comunidades, etcétera. Me llamaría mucho la atención ahí tu reflexión. Y Jin-Mei podría plantear muchas preguntas, incluso muy personales, enormes dificultades para latinoamericanos de publicar en China, ¿no?
es un mercado bastante inaccesible. Yo siempre digo con un poco con mucho respeto, pero con un poco de sarcasmo. Ojalá y en vida me toque por ahí publicar un libro en chino, en China, ¿no? Porque como que uno se acerca, pero después se aleja, ¿no? Porque de pronto hay fees y hay, en fin, precios inaccesibles, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, a ver, pareciera en muchos casos, pues, me parece muy valiosa tu reflexión que da para mucho más, ¿no? En términos, yo te diría, más allá de autores, vamos acá con Néstor, y una obra publicada que es fantástico, pero sobre todo yo diría en términos de contenidos que se transmiten o no a los lectores, ¿no? Más allá de decir Gabriel García Márquez, ¿no? Bueno, pero qué tipo de debates, discusiones, qué contenidos llaman la atención en China. No tiene que ser necesariamente lo que llama la atención en América Latina o en Estados Unidos, incluso de la propia obra de Néstor, ¿no? Pero yo diría, a ver, hay una vieja discusión, hay una aparente competencia, yo diría una carrera ahí, Jim May, entre España y América Latina y el Caribe, ¿no? En muchos casos no es una competencia, he sido partícipe de cooperaciones entre institutos Cervantes, que también tienen recortes presupuestales, etcétera, y bueno, en forma muy pragmática se hacen eventos comunes y conjuntos. No juntamos entre los pobres, ¿no? Pero tengo la impresión de que en los últimos años América Latina y el Caribe como tal ha crecido la presencia, el interés, la discusión vis a vis de España, también ante crisis presupuestales en España, pero en términos cualitativos del pensamiento latinoamericano, uno, ¿existe ahí cierta competencia o simplemente ha habido, no sé, miles, docenas de miles de chinos que han ido a España porque hay más becas que en América Latina, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente va a Salamanca, va a Madrid, va a Barcelona y a Buenos Aires y a México, pues poca gente. Pero creo que eso se ha ido equilibrando también con cooperación, ¿no? Entonces, en fin, dos temas. Yo no sé si para una primera ronda hubiera algún comentario, pregunta adicional para darles la palabra a los ponentes y si fuera el caso, hacer una segunda ronda, ¿no? Antonio Iván. Muchas gracias, Doctor Antonio Iván, jefe de la compañía. muchas gracias. Muy interesante la charla, vuelvo a decirlo, pero también me quedó una inquietud. A ver, Néstor nos ha, digamos, puesto al día su perspectiva de antes de la aceleración global del siglo XXI. Y ha encontrado esos elementos de continuidad y también en un momento de globalización, digamos, ha también advertido pistas para entender por qué la globalización en realidad es un proceso cíclico. Es decir, que empieza, se acelera, ¿no? Y se regresa, hay procesos regresivos, ¿no? Procesos regresivos que no son idénticos a ese punto de partida porque suponen también un cambio como nos lo has mostrado, ¿no? Un cambio ya de las sensibilidades globales, digamos, en términos culturales. Y eso me hace pensar el contraste que hay con la publicación de autores latinoamericanos, porque parece ver ahí un gran desfase. Es decir, la publicación de autores como Vasconcelos, por ejemplo, ¿no? ¿A qué momento de América Latina corresponde? La publicación de Las Venas Abiertas de América Latina a otro momento muy distante, quizás medio siglo entre uno y otro, ¿no? Al trabajo de Néstor, ¿no? Publicado hoy,
cuando era un texto anticipatorio de un proceso que estamos casi por concluir o cerrar, ¿no? Quiero decir, desde el lado de China, ¿quién decide qué se publica sobre América Latina? Los lectores, los traductores, las empresas editoriales o el Estado. Si es el lector, sería muy interesante también tener como una suerte de retorno, de evidencia, de qué piensan en China sobre el ciclo latinoamericano de nacionalismo temprano del siglo XX con Vasconcelos, o del, digamos, del ciclo revolucionarista latinoamericano de los años 60, 70, ¿no? O del texto, digamos, de Néstor, que está hablando de esa historia, pero en futuro. Entonces yo trataba de imaginarme, a ver, un lector chino que se compra los 3 libros, bueno, vuelvo a decir también que combina Krause con el primer Roger Bartra, ¿verdad? Y los junta todos. ¿Qué lee de América Latina, Chen? O sea, ¿qué imaginario se construye sobre América Latina? ¿No? Eso sería interesante si nos lo pudieras traducir. Y la última es, ¿cuántos son 79 yens en el salario de un lector común? ¿No? Que era lo que costaba tu libro en China, según pude leer de tu lámina. El precio de un libro traducido. No, El de Néstor, 79 yuans. 79 yuanes el precio. Ah, ¿Qué representa en el ingreso de un lector? ok. ¿Alguna pregunta adicional para esta primera ronda? A ver, una pregunta más. Si se presenta, ¿le puedes dar el micrófono? Buenas tardes, soy parte de Sechimex, estoy haciendo mi servicio social. Y mi pregunta va más comentaba la doctora Kim May que vio la oportunidad en un club de lectura de introducir el libro del doctor García Canclini. Él nos presenta algunas 4 puntos imaginables de lo que puede producir el capitalismo en la perspectiva, en el contexto de 1999, pero teniendo en cuenta que en un club de lectura se llegan a tener conclusiones, me interesaría saber cuáles fueron las conclusiones de ese club de lectura sobre lo que va a representar el capitalismo con un contexto más actual. O sea, el club de lectura fue en unos años después de la publicación del libro y ahora con una perspectiva más occidental, ¿cuáles serían los puntos que representaría el capitalismo actualmente? Quería preguntar las opiniones del público sobre la crítica de esta canción en el libro Criticando el capitalismo. ¿Preguntan de qué edad son los lectores que compran libros de América Latina? ¿En qué orden? Creo que con esto quedó para una primera ronda. ¿En qué orden quieren responder? ¿Quieres iniciar tú, Néstor, o May? Perdón, no alcancé estaba notando, no alcancé a escuchar totalmente tu pregunta. Si me resumes. Sobre las respuestas de este club, Ajá. las respuestas sobre este club de lecturas a tu documento. ¿No? Creo que va más bien dirigido en Lin May, a menos de que tú hayas seguir, ¿no? Bueno, la primera pregunta de Enrique me gustaría tener una respuesta. ¿Qué papel juega China hoy? Estoy cambiado de fin de los 90 a 2025. Mi impresión es que estamos en una situación de mucha inestabilidad. Y yo he querido contestar esta pregunta hace 3, 4 años, creo que hubiera
descrito otro panorama internacional de la geopolítica. Me parece que después del Trump hay un corte radical. ¿Qué hacemos con China o qué no? ¿Qué le permitimos a Europa que haga con China? Estamos en otra etapa de la geopolítica internacional, ¿no? Doy un ejemplo que a mí me parece que cabría considerar en términos contrastivos con la globalización. La pregunta sería si estamos entrando en una relegitimación de procesos de colonización semejantes a los de los siglos XVI al XVIII. Cuando el presidente de Estados Unidos en las 2 primeras semanas de gobierno dice, a ver, Groenlandia tendría que ser nuestro, Canal de Panamá, el Golfo de México se va a llamar Golfo de América, la tarea de renombrar, ¿no? Es iniciar un mundo distinto. García Márquez lo dijo en 100 años de soledad. Y esto sucede junto con otra experiencia que a mí me hace acordar al tráfico de esclavos. Es lo que hoy está pasando en el país. Se dice, este conjunto de población va a ir a vivir a otro lugar, no va a poder regresar, sus tierras ya no van a ser de ellos, y en el nuevo lugar se van a tener que adaptar. Hasta hace 2 días decía, a Líbano, no, a Egipto y... ¿Cuál era el otro? Siria. Siria. Ya los gobernantes de Egipto y Siria dijeron, no queremos entrar en ese plan. No sabemos qué va a pasar, es una situación de inestabilidad que cambia día a día. Pero como modo de mirar el mundo, un mundo susceptible de tener tráfico de personas de nuevo y desplazamientos poblacionales radicales, en que las personas trasladadas no tienen ninguna intervención con sus opiniones. Esto sucede muy involuntariamente en este caso particular de Palestina, pero pensemos en la cantidad de deportados que están saliendo de Estados Unidos, todavía cantidades pequeñas para lo que se había anunciado, no sabemos cómo va a seguir, pero muchos de ellos no salieron de México, salieron por razones no solo económicas, de Honduras, de El Salvador, la persecución o las afrentas violentas a familias en esos países centroamericanos. Pueden volver a sus países de origen, se trata simplemente de sacarlos de aquí y colocarlos allá. Estamos en una etapa de desestabilización en que es muy difícil saber qué futuro tenemos el mes próximo. Veo algunos signos de rebelión dentro de Estados Unidos y de rebelión fuera de Estados Unidos a este tipo de cosas. A Petro le fue muy mal. Su resistencia duró 12 horas. Pero que 2 países árabes digan no vamos a aceptar la con los palestinos, está diciendo algo. Ayer el The Wall Street Journal publicó un artículo sobre la resistencia de altos sectores corporativos de Estados Unidos al aumento súbito de aranceles a productos externos o a productos estadounidenses que sean exportados. Hay signos de no obediencia total, de no uniformización. No sabemos hasta dónde va a llegar. A veces los matones encuentran resistencia, a veces. Entonces es muy difícil prever en este juego
alguna certeza, si son consistentes todavía algunas certezas que teníamos en los tiempos. Por ejemplo, muchos veíamos con gran simpatía el BRICS, o esta alianza de Brasil con algunos países o India, etcétera, Rusia menos, para formar un poder económico, quizá un banco de préstamos, etcétera, que confronte las políticas de Estados Unidos y el Fondo Monetario. No sé si hoy eso tiene la misma influencia. Con un Lula muy debilitado, una recomposición en el mundo asiático del mundo árabe. No sé, la situación es muy incierta, ¿no? Y así otro tipo de alianzas en las que podría entrar China, en las que ha entrado a veces, acuerdos con países latinoamericanos. El alto volumen de inversiones, ustedes saben mucho más de esto, que China tiene en América Latina, no es algo que se puede borrar así con un decreto ejecutivo del gobernante de Estados Unidos, ¿no? Ahí hay situaciones mucho más complejas para transformar. Y lo otro que como antropólogo sí me interesa mucho es qué nos ofrece China quizás como modelo social. Por ejemplo, se ha hablado bastante y se ha estudiado el tipo de organización comunitaria en China, que no es la misma que la organización, cuando se habla de organizaciones comunitarias de América Latina. Aquí mucho más asentadas en poblaciones de pueblos originarios, en Brasil y en algunos otros países, como por ejemplo la costa pacífica colombiana, en población afrocolombiana, afroamericana, etc. No sé, hay voces todavía que tenemos que escuchar, ¿no? ¿Qué enlaces, qué conexiones pueden surgir? Mi actitud es de mucha expectativa y siento que nadie puede predicar certezas. Tomemos tal modelo como en la época del maoísmo en América Latina, ¿no? Que fue muy exitoso en países como Perú y otros, y que se transponían estos modelos fácilmente la utopía, ¿no? Y me parece que estamos en una situación mucho más estable, en la que más bien a mí me preocupa tener instrumentos de medición compleja, de valoración compleja de esto nuevo que está sucediendo. Mi pregunta más bien para quienes viven en China es cómo se está viendo esto desde China. Después tengo una pequeña información sobre, preguntabas de cómo se decide lo que se publica de América Latina. Ok. Acércate, sí. Voy a tratar de responder según mis conocimientos limitados, ¿ok? Sobre la pregunta que planteó Enrique Tuchel, ¿qué contenido de combate surgió durante la lectura de Candelini, ¿no? Es que quería saber si Candelini, representante de pensadores latinoamericanos, está en contra o está apoyando la globalización. Así que no deja de preguntar esa conclusión y yo diría que en ese libro más bien no trata de dar una respuesta o conclusión tajante, está dirigiéndose más al tema de interculturalidad, ¿no? Que es un producto de la globalización económica y que también es muy necesaria para seguir el proceso de globalización. Y en cuanto al rol de España y América Latina, según mi observación, hay cada vez más gente que se interesa por América Latina, por lo menos en mis cursos. Siempre digo a los estudiantes para la primera clase que en toda la facultad solamente tenemos, yo y profesor Sun,
que hablamos con acento latino. Los demás, como 8 o 10 profesores hablan castellano. Así que siempre digo que es importante que conozcan y por favor también se adapten el acento latino, porque no es justo que solamente sepa el castellano cuando tú tengas un título de español, ¿no? Y además, fíjense el potencial, digamos, las potenciales oportunidades de trabajo. La población de América Latina en comparación con la población de España. ¿Cuántas oportunidades saldrán entre América Latina y China y cuántas salen entre España y América Latina, ¿no? Y aún más el español latino se usa mucho en Estados Unidos porque también tenemos una carrera que es inglés-español. Los chicos estudian inglés, estudian el mundo anglosajón y también estudian español y estudian literatura, economía, etcétera, del mundo hispánico. Pero todavía sí se ve más interés, pero en cuanto a la cantidad, mucho más estudiantes eligen España. Eso es la realidad. Como le comenté, hasta el 2021 en toda China hay más de 156 universidades que tienen la carrera de español, o sea, licenciatura de filología hispánica. Y en nuestra tenemos cada año 2 cursos, cada curso entre 20 y 25 estudiantes. Antes de COVID, casi un grupo entero que podría ser entre 20 o 30 estudiantes va a España. No todos tienen la beca, 1 o 2. La mayoría pagan por ellos mismos el estudio, la vida. El motivo, también compartí una vez con Liliana y Antonio Cervera en una charla, que no es el problema de que digamos, la selección, sino ahí yo creo que entra el motivo de capital, profesor Canclini, que España sabe mejor capitalizar el mercado educativo. Que, por ejemplo, vienen las universidades españolas a cada feria educativa y aparte de que tenga oficinas de asuntos internacionales, contrata agencias para difundir la educación española en China. Y más que la situación, digamos, de seguridad. A veces los chicos, mejor dicho, los papás se preocupan por la seguridad. Yo creo que es más conocimiento, falta de conocimiento, ya viene el miedo, ¿no? Pero nosotros siempre decimos a los chicos que América Latina es una parte importante para conocer, ¿no? Y la calidad de enseñanza es muy buena. Pero ahí creo que también hace falta que las universidades latinoamericanas sean más presentes en China, ¿no? O sea, ellos se acercan y América Latina también se acerca, ahí creo que mejora. Y en cuanto a la pregunta que hizo el profesor Antonio, ¿sí? ¿Quién decide? En este caso, decidimos traductores y lectores. No, en ese proceso, o sea, con ese caso o los casos, por ejemplo, de los libros que traje, el manual, sí, editores. Y como le mostré ahí en esa página, hay un como comité científico de la edición. Entran investigadores chinos, 5, 6, y también investigadores internacionales, Walter Mignolo, Paulo Natatani. Así que había una discusión que duraba meses o más de 2 años, porque empezó me acuerdo la primera reunión era en 2018. Y así como seleccionaron finalmente la lista, qué ensayos van a traducir y quién traduce esto y quién traduce el otro.
es también un ejemplo donde muestran que los editores deciden. Obviamente, durante la historia, como me comentó, ¿no? Había más interés por las ideas revolucionarias, también les mostré en la presentación, pero recientemente, el desarrollo de estudios culturales, por el tema, por ejemplo, planeado por Caglini, lo híbrido, las culturas híbridas. Ahí viene el interés de la gente común, aunque no sepa español, porque vienen más como críticos latinoamericanos y quieren saber más América Latina, ¿no? Y yo creo que está entre los traductores, editores y el lector. Pero de momento el lector se queda más en el mundo intelectual, académico. Y queríamos que el mundo, digamos, que el mundo, digamos, los lectores, los públicos sepan más. Por eso elegí la globalización imaginada como el primer paso, en vez de las culturas híbridas, que ganó mucho más premio, pero es no tan accesible para el público, para el lector público, ¿no? Y en cuanto al precio, ese libro traducido cuesta como 78 yuanes. La representación siempre varía según las ciudades, por ejemplo, en Beijing, ciudades pequeñas, ¿no? Pero, digo, un salario de un profesor o de una ciudad no tan grande como Beijing estaría como 60,000, 70,000. Así viene como uno por, como digo, está casi como 100 yuanes y el salario sería como 60,000 yuanes. Puede comprar 50,000 libros, son accesibles. Sí, o sea, lo que digo es no es Beijing, Shanghai. Beijing, Shanghai el salario es un poco más alto, ¿no? Pero los precios de libros en China no son caros en comparación con Estados Unidos. Por ejemplo, teníamos manual, cuando yo trabajaba en Estados Unidos, los manuales de español costaban $200, es mucho. Pero los manuales que tenemos en China, menos de 100 yuanes. Así que para que tenga una idea del precio, ¿no? Unos Y- 10, 12 dólares. Sí. Perdón, ¿y cuántos tiraron? ¿Cuántos ejemplares? Ejemplares. ¿Cuántos ejemplares? Publicamos 5,000 para la primera edición. Esas. Sí, So, esa 5,000. fue la primera y cuando se agotó, año y medio después, más o menos, Ah, sí, me solicitó la me pidieron firmar un contrato para la segunda edición, iban a ser 10,000 ejemplares. Sí. Ujú. Así como... y para la pregunta que me hizo sobre las conclusiones de la lectura, es difícil como sacar una conclusión tajante, cómo ven los lectores su crítica. Creo que hay que tener en cuenta que el comunismo de China es comunismo con características chinas, ¿no? Así que no son tan sensibles sobre la crítica hecha por Caglini. ¿Me comprendes? No, en realidad no hicieron muchas preguntas sobre ese tipo de crítica, más bien sobre su crítica de globalización, ¿no? En ese mundo, digamos, más contemporáneo, todo el mundo quiere saber a dónde vamos, igual que ustedes. Sí, así es. Yo sí me quedo con una pregunta con profesor Caglini, ya que llevan los últimos años trabajando con las tecnologías medias, ¿no? ¿Cómo ven, por ejemplo, en esa época digital, la importancia de las humanidades?
como en Estados Unidos y en China, empezaron a hacer algunas carreras de humanidades. Pero me fijo que aquí en México parece que no. No sé cómo opinan. Yo sugiero, son casi las 12, sugiero hacer una última breve ronda de comentarios, preguntas, y yo iría por mi parte, claro, en este proceso de transición a no sé dónde, ¿no? Es un fantástico, buen o mal cultivo, caldo de cultivo para el imaginario, ¿no? Digo, en los 1940 estaba más o menos claro cuál era el American Way of Life. Hoy no me queda muy claro cuál es el American Way of Life y mucho menos pues cuál es el Chinese Way of Life, ¿no? A ver, en términos muy abstractos, a ver si hay dos modelos, ¿no? Bueno, pues qué es lo que me ofrece China que no me ofrece Estados Unidos, etcétera. El imaginario con altos grados de ignorancia, multiplicado por racismo, multiplicado por da para un imaginario peligroso, ¿no? Por decirlo bonito. Pero bueno, una última ronda, yo sé que hay otras Permite preguntas. consultar brevemente Por a favor. lo de Antonio Sí, y a lo que ahora plantea Chile. sí. Sobre quién decide qué se publica hoy de América Latina en China. Hay un artículo, que lo traje ahora, que tiene muchos datos, pues si se servía, de Hou Jian, director Hou Jian. de la Facultad de Español de la Universidad de Changchun. Sí, y también traductor de muchas obras literarias. Sí. Vargas Llosa. Y él está muy bien hecho. Salió en la revista Oriental de la Universidad de Veracruz. Da muchos datos históricos. Y él dice esquemáticamente que hasta la Revolución Cubana, más o menos, pero no solo a causa de la Revolución Cubana, sino también de procesos internos de China, había una tendencia a preferir traducir literatura que tuviera que ver con la política, de autores políticamente correctos para la perspectiva marxista, etc. Pero que eso cambió después y da datos de la publicación, por ejemplo, del último Vargas Llosa, figura emblemática de la derecha, traducciones importantes de Borges con mucha repercusión, Rayuela de Cortázar, en fin, una lista de obras que no parecen ser complacientes, digamos, sino disidentes con esa literatura internacional de la que hablamos o la literatura políticamente correcta. Ahora, el otro comentario que quería hacer es que hay unos poquitos países de América Latina donde hay, o hubo, en la Argentina ya se extinguió el último año, programas de aliento a la traducción, de financiamiento de traducciones de autores latinoamericanos a otras lenguas, a muchas, principalmente europeas, pero también ha habido a otras. Y si nosotros no ponemos esa parte, tú lo decías en relación con que las universidades latinoamericanas estén más presentes en Chile. Si nosotros no tenemos una política con iniciativas fuertes, financiadas, para estar presentes en ese mundo, no tiene mucho sentido que nos quedemos a esperar a ver a qué autores se les ocurre publicar o tienen éxito en ese otro mercado editorial tan distinto al nuestro, ¿no? Me parece que ahí hay acuerdos de colaboración que se han hecho más para realizar foros, algunas exposiciones, promover películas, cofinanciar, en muy pocos casos, pero falta una política de colaboración efectiva.
hay algo que a mí siempre me hizo pensar en una relación que ha sido muy intensa en América Latina, que es con España. Y siempre los españoles están hablando de políticas de cooperación iberoamericana. Y a veces los gobernantes latinoamericanos adoptan la expresión. Para mí urgen políticas de coproducción. Es la forma más efectiva de cooperación. A ver, sentémonos a la mesa, ¿qué vamos a traducir? ¿Cómo se va a distribuir? ¿A cambio de qué? Me parece que si no hay eso, es una actitud dependiente, en el sentido de la teoría, la vieja teoría de dependencia, quedarse esperando a ver para qué nos llama. Gracias, Néstor. May, ¿quieres decir algo más? Por favor. Entonces, Digo, estoy de acuerdo con ese planteamiento que dijo profesor Néstor Cangalini, que debe ser más estratégico, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de que las obras traducidas al español, China sí apoyan a los traductores hispanohablantes, pero no traductores chinos. Al revés, los hispanistas en China tradujimos, o sea, el precio de traducción es muy, muy bajo. Tuvimos que usar nuestros propios salarios para apoyar. Y por ejemplo, para la publicación me costó unos 100,000 yuanes. Sí, 15,000. 100,000 yuanes. Y obviamente tenía que solicitar apoyo. Conseguí un apoyo, que es como un grant, que cubrieron más de mitad del proceso, del costo. Y la segunda mitad del costo la pagaron la editorial. Así es el proceso. Bueno, miren, para variar en estos ciclos de conferencias, pues no terminamos con el tema, sino que empezamos con diversos diálogos, ¿no? Tanto específicamente con la propuesta temática del doctor Néstor García Canclini, ¿no? Pero también con, me parece que con una muy rica beta de análisis sobre, en fin, el pensamiento latinoamericano en China, ¿no? Que por cierto, en un par de semanas vamos a tener ahí una linda análisis de un colega argentino que vive en Chile y que va a analizar justamente los primeros documentos del siglo XIX que fueron traducidos al chino y que permiten primeros vistazos sobre América Latina en China, muy lejanos a cualquier colección, ¿no? Pero bueno, muy agradecidos por su tiempo, ¿no? Gracias.